Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos con la primera que envía Ángel Fernández Vidal y dice: ¿cuáles son todas las bendiciones espirituales con que nos ha bendecido Dios? Efesios 1:3. Bueno, el texto dice que nos ha bendecido en los lugares celestiales, en Cristo. El sustantivo lugares no está en el texto griego en el que se lee directamente en los celestiales en Cristo. Por eso hay que sustituirlo y añadirle lugares para indicar el sentido de la frase, y que tiene que ver con lo que pertenece al cielo, aquello que procede del cielo, es decir, lo que es celestial. Las bendiciones todas son otorgadas en Cristo. Las bendiciones son posibles para el cristiano por estar en Cristo, donde ya tiene su posición legal. Capítulo 2, versículo 6. Las bendiciones son en Cristo, fundamento de vida eterna y de la nueva experiencia cristiana. La frase es muy importante. En relación con la salvación, la gracia que salva es dada en Cristo. 2 Timoteo 1:9. El llamamiento celestial a la salvación es en Cristo. Filipenses 3:14. El perdón de los pecados se otorga en Cristo. 4:32. La libertad de condenación por cancelación de la responsabilidad penal del pecado es en Cristo. Romanos 8:1. La libertad de la ley se alcanza en Cristo. Gálatas 2:4. La justificación es en Cristo. Gálatas 2:17. La vida eterna es posible en Cristo. Romanos 6:11 y Romanos 6:23. De igual manera ocurre con la santificación. El creyente es santificado en Cristo, 1 Corintios 1:2, fundamentados y edificados en Cristo, Colosenses 2:7, enseñados en Cristo, Colosenses 4:21, llevados en triunfo en Cristo, 2 Corintios 2:14, así también en el tercer nivel de la salvación. La resurrección del cuerpo está garantizada por estar en Cristo, 1 Corintios 15:20. Todas las bendiciones celestiales son posibles en Cristo. Como enseñanza general, el creyente está en una posición de bendición porque está en Cristo. No hay posibilidad de describir todas las bendiciones, pero lo que es cierto es que no falta ninguna de ellas. Manuel pregunta: cuando estemos en el cielo, ¿Cristo nos predicará? ¿Por qué piensas que necesitamos predicación en el cielo? Conoceremos al Señor y en Él conoceremos a Dios y conoceremos absolutamente como somos conocidos. Seremos hechos semejantes a la imagen del Hijo. Romanos 8:29. Alfredo Ortiz: ¿qué sexos habrá en el cielo, hombres y mujeres, o todos los que seremos transformados tendremos el mismo sexo? ¿Qué respuesta tendremos en este tema? El sexo que diferencia a las personas es masculino y femenino. Ojo, no hay género. Lo hizo Dios y era bueno en gran manera. Por tanto, hombres y mujeres tendremos la identidad que Dios nos dio como seres humanos. No habrá un monosexo, sino dos. Lo que sí no habrá en el cielo, vuelvo a repetirlo, es género, que es un invento perverso de la ideología que lleva ese mismo nombre. 4. Israel Saba: ¿podrías explicarme la diferencia entre persona divina y naturaleza divina? La persona divina es la subsistencia personalizada de las tres en el seno trinitario, es decir, cada una de ellas, el Padre, el Hijo y el Espíritu, son personas. La naturaleza es la expresión de la persona, de manera que las tres personas divinas tienen naturalezas divinas, salvo la segunda, que tiene dos, una divina y una humana.
Bruno R. Flore. ¿Qué diferencias hay entre la teología del pacto y la teología dispensacional y cuál es la más correcta para usted? Las dos son posiciones teológicas frente a doctrinas bíblicas. Ambas se sustentan en grandes verdades fundamentales, pero no concuerdan en aspectos generales. No quiero juzgar posiciones teológicas porque deseo ser bíblico. Yo soy de hermenéutica dispensacional, pero no soy dispensacionalista. Bruno R. Flores. ¿El diezmo se debe aplicar en la actualidad? En el Nuevo Testamento no se menciona el diezmo como medida de ofrenda. Sin embargo, era lo mínimo que debía darse a Dios de aquello que se conseguía. Las propiedades de los israelitas les fueron dadas por Dios y eran de ellos. Por tanto, de lo que la propiedad producía o se generaba por el trabajo del israelita, se le debía dar el 10% como ofrenda a Dios. Pero había muchas otras ofrendas, además del diezmo, como holocaustos, ofrendas voluntarias, etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento cambia la posición del creyente que por haber sido comprado por precio no tiene nada suyo. Por tanto, la ofrenda no es el diezmo, sino lo que se entiende como provisión recibida de Dios y que siempre superará al diezmo. Provisión recibida que Dios nos ha dado para administrar, porque nos ha convertido en esclavos administradores de lo que Él pone en nuestras manos. Gustavo Guzmán. Todo está bien en sus comentarios hasta que salió a flote su dispensacionalismo. Ya dicho sistema escatológico quedó plenamente comprobado que es una mentira inventada en el siglo pasado. Estimado Guzmán, ¿estás seguro de lo que dices? ¿No es verdad que los apóstoles hablaron de distintos programas de resurrecciones en el tiempo? 1 Corintios 15. ¿No es verdad que los creyentes y los apóstoles esperaban la venida del Señor para buscar a la iglesia en sus días? 1 Tesalonicenses 4. ¿No es verdad que la Biblia se revela en una serie de diferentes relaciones de Dios con el hombre a lo largo del tiempo? ¿No es verdad que la Biblia menciona 5 veces un periodo de 1000 años, Apocalipsis 20? Luego, es mentira que el sistema dispensacional sea un invento del siglo pasado, porque está claramente manifestado desde los apóstoles. No puedes ignorar que la idea amilenarista se afirma en la posición de Agustín de Hipona, especialmente escrita en La ciudad de Dios, donde el reino de Dios se producirá cuando los hombres todos del mundo crean el Evangelio. Tú puedes tener la posición teológica que te parezca mejor, pero es mentir sin reparo cuando afirmas que el sistema dispensacional es del siglo pasado. Eso es un invento del amilenarismo. Rodrigo Peñuela. En el relato de los magos, cuando aparecen en el nacimiento de Jesús a ofrecer ofrendas, ¿quién eran esos magos? Ese nombre de magos en ese tiempo, ¿a qué se refiere? Bueno, magos era un término dado a científicos, especialmente a astrónomos, no astrólogos, que estaban en la cúspide de la ciencia de los países de aquel siglo, del siglo I. No sabemos de dónde venían, pero probablemente eran babilonios. Debemos recordar que los israelitas estuvieron cautivos en ese lugar y sin duda dieron a conocer las profecías de la Escritura. Daniel, que profetizó sobre la historia humana, era un personaje importante en Babilonia y es probable que los magos conocieran las profecías sobre la venida del Mesías. Óscar Daniel Cayo.
Hoy en día la pornografía está afectando a muchos jóvenes. ¿Nos daría algunos consejos para vencerla? No hay más que uno. Andad en el Espíritu. No hay otro mandamiento para evitarla. Sed santos, porque yo soy santo. Los jóvenes cristianos deben ser llevados a la Biblia, enseñados a orar, conducidos a que la vida cristiana tiene que ser santa. Los jóvenes cristianos de nuestras iglesias hoy necesitan menos consejos y más Biblia. J. L. C. Hein. En Apocalipsis 10:7, ¿cuál es el misterio al que hace referencia? El tiempo final al que se refiere el ángel comenzará con el toque de la trompeta que se expresará en el juicio intenso de las 7 copas, completando hasta la consumación de los juicios de Dios que había anunciado y que mantenía en secreto. Misterio es algo que, siendo solo conocido por Dios, es conocido también por el hombre mediante revelación divina. En el contexto de Apocalipsis, el misterio es aquello que Dios había determinado en relación con la historia humana inmediatamente anterior al regreso del Señor Jesucristo a la tierra. La segunda venida se producirá en el tiempo que Dios ha determinado y que Él guarda en secreto. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13:32. Los profetas habían anunciado la venida de Cristo. Será en el tiempo de la 7ª trompeta cuando se cumplirá todo lo que había de producirse y vendrá el Señor. Israel Saba. ¿Qué opinión tienes sobre el arminianismo y sobre qué postura te inclinas más, arminianismo o calvinismo? Ya lo he dicho en una ocasión, no tengo posturas sobre posiciones teológicas, sino sobre posiciones bíblicas. Todo cuanto los grupos teológicos puedan sustentar en la Biblia, lo puedo aceptar. Pero no es calvinismo ni arminianismo, porque el cristianismo es Cristo. Manuel, ¿qué quiso decir Pablo en 2 Corintios 3:6? La letra mata, pero el espíritu vivifica. La letra referida a la ley no fue dada para vida, sino para descubrir el pecado, y la paga del pecado es la muerte. Por el contrario, la obra redentora aplicada al creyente transforma su vida en una vida espiritual conducida por el Espíritu que da victoria sobre el pecado. De ahí la demanda de Pablo: andad en el Espíritu y no satisfagáis o no satisfaréis las obras de la carne. Joselito, no sé si estoy en lo correcto. Para mí, Cristo tiene una naturaleza humana, pero no una naturaleza caída. Naturaleza humana limitada, pero no caída, porque esta está manchada y sellada por el pecado. Esta tiene concupiscencia y lascivia, y esto en Cristo no está. No sé si me he explicado bien. Muy bien explicado. La Biblia te contesta rápidamente a esta cuestión. Nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías 53:9. Si Jesús es la naturaleza humana del Verbo, no podía pecar, ni tenía ninguna posibilidad de hacerlo, porque todo cuanto Jesús hizo, siendo naturaleza humana del Verbo encarnado, afecta a la persona divina en que subsiste. De otro modo, si Jesús tuviese una naturaleza caída, tendríamos que decir que Dios tenía una naturaleza caída y pecaminosa. Daisy Flor Palomino Arribasp. ¿Se le debe dar el diezmo al pastor o es para la iglesia? Las ofrendas no son para el pastor ni para la iglesia.
son para el Señor. No ofrendamos a la iglesia ni al pastor, ofrendamos al Señor. La iglesia tiene la administración de ellas y, como manda la Biblia, tiene el deber de atender también al salario del pastor. Brian López, ¿qué piensa de la Theotokos? Permíteme una pregunta. ¿Por qué resucitar nuevamente la controversia que fue resuelta en el concilio de Éfeso en el año 431? No cabe ninguna duda que María no dio vida ni concibió en su seno a Dios en su condición divina. Esto está claro. Ninguna criatura humana puede concebir a Dios como Dios. Es imposible que nadie conciba a Dios porque es eterno. Pero no cabe ninguna duda que quien nació de María era Dios manifestado en carne. Ahora, ¿es Cristo toco? ¿O Theotoco? ¿O qué es? Mira, hay tantas cosas a las que prestar atención en la Biblia que me resulta sorprendentemente extraño que volvamos a discusiones que han sido resueltas hace tantos siglos. Cristian Ferreduela, Apocalipsis 1:1, versión Reina Valera 60. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Cuando dice el apóstol Juan que Dios dio, ¿a quién se lo dio y qué le dio? Si es a Cristo, ¿cómo entender esto? Bueno, lee gramaticalmente la frase, por favor. La revelación de Jesucristo, primeramente, es una revelación que hace Cristo, pero que la hace de sí mismo. Esta revelación que Jesús da a su siervo Juan le es dada a su vez a él por el Padre, como escribe Juan, que Dios le dio. Pudiera parecer que hay una contradicción con el ministerio revelador que Jesús trajo en su vida humana. Aquel que venía del cielo, el Verbo encarnado, manifiesta en plenitud absoluta y suprema a Dios mismo. Juan 1:18, Hebreos 1:2. En su naturaleza divina no hay nada de la mente del Padre que no conozca el Hijo. Ninguna cosa puede haber secreta en Dios para quien es el Verbo de Dios. Dios se expresa en el Verbo. Dios se revela en su Hijo. Dios se expresó a sí mismo en el Hijo como Verbo y hace en él mismo, como hombre, visible al invisible. Ahora bien, si en su naturaleza divina no hay limitación de conocimiento y por tanto de revelación de Dios hacia el exterior, sí la hay en su naturaleza humana. En cuanto hombre, como corresponde a la limitación del ser humano, puesto que se hizo carne, aquel Verbo fue hecho carne, Juan 1:14, hay entonces por esa razón limitación en el conocimiento de cosas que corresponden exclusivamente a Dios y están vedadas al hombre. De ahí que Jesús mismo reconozca limitaciones en el plano de su humanidad, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13:32. El Padre comunica al Hijo la revelación que como agente divino, mediador entre Dios y los hombres en toda la extensión de la palabra, la da a conocer a Juan. Cristian Ferreduela. La forma corporal y visible del ángel de Jehová era la que tenía por definición el Verbo antes de su encarnación. El Verbo como Dios es espíritu. Luego no hay imagen para un espíritu. Pero cuando se hizo hombre, o cuando el Verbo antes de nacer como hombre se manifestó visiblemente al hombre, lo hizo en forma humana, porque es la que tomaría en el tiempo para hacerse hombre, cosa que no ocurre
con ninguna de las otras dos personas. Videos a mi amiga Jim. En Romanos 9, 21, 22 dice: ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y que, si Dios soportó los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Estas preguntas implican que Dios hizo vasos para honra y para deshonra, vasos preparados para destrucción y vasos preparados de antemano para gloria, así a secas. ¿O hay más que entender aquí? ¿Sería correcto decir que la respuesta a esta pregunta es si Dios tiene potestad? Pero lo demás no lo afirma, sino que está dentro de la pregunta. Además, el versículo 29 da idea de que si el Señor no hubiera hecho algo, nadie sería vaso de honra, sino que permaneceríamos como vasos de deshonra, preparados para destrucción. ¿Pensar esto es muy rebuscado? El tema de estos versículos es complejo, pero lo que está claro es que los vasos de deshonra se prepararon a ellos mismos para esto, mientras que Dios preparó a los vasos para honra. Si Dios no hubiera hecho la acción salvadora, el llamado al pecador, la aceptación por parte de Cristo y la regeneración, nadie sería salvo. Esto no impide mantener la responsabilidad humana para todo aquel que rehúsa creer en Cristo. La conclusión es sencilla. La salvación es de Jehová. Salmo 3:8. Jonás 2:9. Dios actúa para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Dios genera la fe para que el hombre pueda creer en un acto de entrega incondicional. Pero en todo caso, la responsabilidad del hombre para creer o no creer existe en cada hombre. Vídeos a mi amiga Jim. En 2 Tesalonicenses 3:2 dice: no es de todos la fe. Algunas veces las personas dicen: me gustaría tu fe, pero yo no puedo. A lo que digo: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero la fe es una bendición dada por Dios. Podríamos decir con estos versículos que es por un lado responsabilidad del hombre, pero por otro un milagro de Dios, pero dice también: al que tiene oídos para oír, que oiga. Y no puede oír ninguno que no le sea dado oír. ¿Cómo responder de la mejor manera a quien me dice: me gustaría creer pero no puedo? Si alguien dice: me gustaría creer con sinceridad personal, está en el camino de acudir a Cristo. Nadie que desea ser salvo es rechazado por Dios. Pero sin duda, algunos, conociendo el mensaje y la demanda divina, rechazan la invitación. Esa amiga te dice que yo no quisiera creer, pero no puedo. Y en ocasiones justifican la ausencia de aceptar a Cristo como falta de fe. ¿Es este el caso? Es necesario llevar a la persona al texto de Cristo. El que cree tiene vida. Y enseñarle a continuación con solemnidad. Pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ángela Silva. Para que funcione una buena relación entre padre e hijo es necesario el respeto por las dos partes, como dice Pablo en la epístola a los Efesios. Sin ninguna duda. El padre no es dueño o jefe del hijo, sino su progenitor y el que tiene la responsabilidad de orientarlo a Dios. Muchas veces los padres cristianos consideran que son ellos los que pueden salvar a sus hijos y mayormente santificarlos, sin respetar sus ideas, sin conversar con ellos para comprenderlos mejor. No cabe duda que el hijo cristiano debe obedecer al padre. Efesios 6, 1 y 2. Pero no es menos cierto que el padre no debe provocar a ira a su hijo, con mandatos impertinentes, con instrucciones costumbristas, etc. Efesios 6, 4. El padre no debe exasperar a su hijo,
para que no se desaliente. Colosenses 3:21. La relación es clara. El hijo obedece a un padre que le ama y no le trata como un siervo que ha de obedecer, sino en la forma externa de afecto entrañable, de consideración hacia él, de comprensión sobre lo que es como persona, que le permite dialogar y hablar con él, indicándole lo que debe hacer con afecto y cariño entrañables. Ángela Silva, la confesión de arrepentimiento es tener en la mente de Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios 2:16, es decir, como dice Hebreos 12:1, seguir a nuestro líder en la fe para la vida cristiana. La confesión de pecado personal procede de una identificación con la mente de Cristo, y la vida cristiana no consiste en prácticas religiosas, sino en vivir al Señor. Juan Fernández Heredia, en Mateo 10:23, Jesús le dice a sus apóstoles que no terminarán de predicar en Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mi pregunta es, ¿de qué venida está hablando Jesús? Los apóstoles ya terminaron su predicación en Israel y Jesús no vino. ¿De qué está hablando el Señor? Primeramente, el texto tiene que ver con la evangelización de Israel, como debían hacerla aquellos que eran enviados por Cristo. La segunda indica que la evangelización continuará en relación con Israel, hasta que venga el Hijo del Hombre. Es decir, será mantenida para Israel todo el tiempo, que incluye el de la tribulación, por lo que no terminarán de predicar, en el sentido de que siempre habrá personas en Israel a quienes deben hacerlo, a quienes deben predicar antes de la segunda venida del Señor. Manuel Sandoval, ¿qué es el devorador del hogar del que habla Malaquías? Malaquías no habla de devorador de hogar, sino del devorador que devoraba las cosechas. Y el devorador era una plaga de insectos distintos que Dios envió a su pueblo como juicio a causa de su pecado. Antonio Bermúdez, ¿en el Antiguo Testamento había nuevo nacimiento? Lo pregunto por Juan capítulo 3, cuando el Señor le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Cristo apunta a Nicodemo que la entrada al reino de los cielos no era asunto de religión, como él buscaba, sino de fe. Por tanto, cuando se creía en Dios, se producía un nuevo nacimiento en un cambio total de vida de la persona. Cristo habla de un nacimiento de agua y del Espíritu. Con todo, no podemos olvidar que ya estaba a punto de iniciarse el tiempo nuevo después de la obra de Cristo, y que la regeneración de todos los creyentes por el Espíritu es un hecho fundamental para entrar en el reino. Jacqueline Nieves, en algún vídeo creo haber escuchado que usted habló acerca de la vestimenta, los pantalones, prendas de oro en la mujer y toda esa doctrina que se enseña en nuestras congregaciones. ¿Podría explicar algunos puntos acerca de esto? Mira, voy a tomar nota para hacer un programa sobre costumbres en las iglesias. Gustavo Montalvo, ministerios como música y artes, teatro, danza, etcétera, que he visto en algunas denominaciones, ¿pueden considerarse bíblicamente correctos? Todo cuanto permita glorificar a Dios, todo cuanto permita predicar el Evangelio, todo cuanto permita llamar el pecador a Cristo puede ser usado, pero tiene que estar supeditado a lo que Dios quiere que se haga y buscando solamente la gloria de Dios y la extensión de su reino. La última pregunta viene de Emiliano Martínez. ¿Qué posición sostiene usted sobre el milenio? ¿Es usted pre, post o amilenarista? Yo siempre procuro ser bíblico. Creo que en el milenio es una etapa visible del reino de Dios en la tierra, que se producirá después de la manifestación actual del reino, que vendrá cuando Cristo venga. Y creo en un arrebatamiento premilenial, antes del milenio, de la Iglesia de Jesucristo.
Muchas gracias por vuestra presencia en el programa. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por vuestras preguntas sin las cuales no podríamos tener el programa. Y oramos al Señor para que estas sencillas reflexiones, con la brevedad que exigen las preguntas, la respuesta a las preguntas, sean de bendición para vuestras vidas. Estamos esperando más preguntas y mientras tanto pedimos al Señor una bendición muy especial para cada uno de vosotros.